Europari buruz hitz egin eta gero, Estatu Espainiarrari buruz hitz egin eta gero, asmoa da mainguru honetan Euskal Autonomi Erkidegoko errealitate aztertzea, nolabait ere orain arte immigrazio arloan eta integrazio arloan egindakoaren balantze bat egitea, eta alden ninean ere erronkak, ez dakit zehaztea, baina bai erronkei buruz hitz egitea, bai, eta alden ninean, hasieran esaten genuen bezala, agenda publiko-politiko hori begira, zeintzuk diren elementu garrantzitsuenak azpimarratzea izango litzateke mainguru honen asmoa edo helburua. Buenos días. Rápidamente es una mesa sobre los retos de la inmigración y siguiendo un poco esa lógica de arriba hacia abajo tras Europa y tras analizar los retos a nivel estatal en el País Vasco. Y para eso tenemos a tres personas que yo diría que son tres personas impresentables, pues porque ya les conocéis la inmensa mayoría y en algunos casos porque cuando les he pedido la presentación, como es el caso de Xavier, pues no me lo han pasado. Pero bueno, en todo caso, Xavier Ayerdi, profesor de la Universidad del País Vasco, a día de hoy, y me imagino que por poco tiempo, asesor del Departamento de Empleo y... No lo quiero matar, pero simplemente, visto lo que queda, asesor en el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales. Andrea Ruiz, antropóloga, profesora, ha trabajado desde el ámbito de la investigación, pero también yo creo muy vinculado a la intervención. Hoy en día es asesora en el ámbito de la interculturalidad, de las migraciones. Y Agustín Unzurrunzaga, de SOS Racismo, que me recalcaba jubilado ahora, pero bueno, ya veis que los jubilados son viejos rockeros. Orain de la Bosturte, hace 5 años. Y aparte, como veis, interesante, yo creo, el perfil que hemos buscado en esta mesa, porque es gente que puede venir del ámbito asociativo, del ámbito más académico, pero como veis, vinculado con otros sectores, y al final gente que le da todos los palos. Y yo creo que en ese sentido era interesante también el poder tener gente que desde diferentes ámbitos y dialogando con otros ámbitos pudieran aportar cuáles son sus reflexiones en torno a los principales retos o a las principales cuestiones que hay en el ámbito de la inmigración. Voy a intentar ser muy conciso y también os pido a vosotros, a vosotras también, os pido que podáis responder a las cuestiones que podamos plantear de forma muy concisa, muy esquemática, con idea de que luego también haya un tiempo para el debate y que muchas de las cuestiones que salgan aquí incluso lo planteéis como sugerencias o a modo de provocación también incluso para luego poder debatir. Y yo, y me callo ya, una primera cuestión que sí que me gustaría que hicieseis hincapié inicialmente y un poco para contextualizar o para situarnos, también incluso la estructura de la jornada en sí ha ido un poco siguiendo esa lógica, ese debate que hay entre lo social, lo cultural, entre cohesión social, diversidad cultural, inclusión, diversidad, más en un contexto como el que hemos tenido de recesión económica, en el que se le ha dado mucha importancia a lo económico, a lo laboral. Decía yo las jornadas, también hoy quizá, y en la ponencia de Antonio de forma yo creo que muy marcada, tema educativo, tema socioeconómico. En las sesiones matinales de mañana quizá más el tema cultural, religioso. Ese debate que a veces se ha planteado de forma dicotómica, sí que me gustaría planteároslo y que de forma muy breve planteaseis cómo lo veis vosotros, esa relación, ese diálogo entre esos dos campos, muy vinculados a la integración y lógicamente al colectivo inmigrante, el tema de la inclusión social, de la cohesión y de la diversidad. ¿Cómo lo veis? ¿Qué sinergias hay? ¿Qué puntos de conexión? ¿Cuál tiene más relevancia, cuál no? Que pudieseis profundizar un poco en estas cuestiones. Y bueno, si alguno se atreve, se lanza, y si no, pues... Bueno, me he lanzado. Yo creo que este debate no se puede plantear de forma dicotómica. En principio, yo creo que son dos partes absolutamente compatibles, ¿no? Otra cosa luego es, pues, por dónde vaya la realidad o por dónde
pues cómo sea la mejor forma de integración y de incorporación de las personas, ¿no? Yo la contradicción no la veo, pero yo por formación, por perspectiva, soy más bien más materialista que culturalista. Y desde esa perspectiva, si hay que priorizar, yo priorizo la parte material. Claro, después de lo que ha dicho Antonio es muy difícil decir muchas cosas, pero yo las últimas charlas las suelo empezar, o las últimas veces que doy charlas las suelo empezar diciendo, dice Antonio Izquierdo que en España hay 1.200.000 inmigrantes en paro y 700.000 niños y niñas en escuelas, y que ahí está el reto. Y entonces he empezado así en el último tiempo, pero ya me ha dicho que son 1.150.000, lo cual pues la situación ha mejorado. Entonces, si hay que priorizar, yo priorizo esa parte. Priorizo esa parte porque cuando esto se resuelve, la otra parte, la cultural, es mucho más fácil en el fondo de gestionar. Yo creo que los problemas sociales se plantean en términos culturales porque son más fácilmente comprensibles para la gente y porque los procesos materiales el personal no los entiende. Es decir, ahora mismo estamos con una impugnación de población extranjera y se está viendo que es lo que más aúna a las sociedades. Y entonces es muy interesante, pues si veis el último libro que ha sacado Zizek, uno de los últimos, porque ha sacado un libro por semana, pero uno de los últimos que es Mis chistes, mi filosofía, hay un famoso chiste que utiliza él para explicar qué es lo que está ocurriendo hoy, ¿no? Con el chiste este de que el pobre que va borracho a casa y está debajo de una farola mirando. Dice, ¿qué buscas? Y tal, la llave de casa. Y le dice, ¿qué pasa? ¿Que la has perdido aquí? Y dice, no, allí. ¿Y por qué miras aquí? Pues porque aquí hay luz. Bueno, pues hoy por hoy el foco, la farola, está enfocando los problemas culturales y muchas veces de inintegrabilidad de las sociedades foráneas cuando remiten, en el fondo, a problemas de tipo material y de inserción social. Entonces, yo tampoco creo que en términos lógicos tampoco tiene por qué haber una diferencia entre el autóctono, que de alguna forma todo el mundo se preocupa porque tenga una inserción social, una inserción laboral, y luego en el caso de la inmigración primamos muchas veces el ámbito más cultural, ¿no? Y lo queremos ver incluso a veces como un marco temático o un campo temático, un parque temático. Es decir, yo creo que de lo que se trata es, veamos qué podemos integrar desde la base, veamos cómo eso es compatible con la diversidad cultural, y esa diversidad incluso se va a dar de mejor forma si hay una integración y una incorporación social. Y como decía también Manuel Delgado, también tendremos que permitir el derecho a la indiferencia. Es decir, de la misma forma que el derecho a la diferencia es muy importante, también tenemos que permitir el derecho a la indiferencia. Es decir, que la gente no quiera, o sea, no le hagamos ser lo que no quiere ser. Entonces, desde ese punto de vista y sin alargarme demasiado, yo diría que en el fondo hay procesos de asimilación, y hablo de asimilación positiva o asimilación, digamos, fructífera, concurrentes. O sea, de la misma forma, ¿no?, que hay una asimilación deseada por la sociedad receptora, también hay una asimilación deseada, muchas veces, por la población inmigrante. De lo que se trata es que esas dos asimilaciones den lugar a la mayor diversidad posible. Pero Portes decía que el 37% solo de la tercera generación seguía manteniendo el castellano en Estados Unidos, ¿no? De la tercera generación seguía manteniendo. Entonces, eso de alguna forma indica cómo son todo este tipo de procesos. Yo lo que pienso es que, bueno, pues que al final los términos culturales son importantes. Yo creo que la diversidad cada vez más importante. Y, por ejemplo, si hoy tuviera que ponerle el título que le pusimos hace unos años al Pacto por la Inmigración, ¿no?, le pondría por la inmigración y la diversidad. E intentaría conjugar, pero prioritaría, y eso lo digo claro, el ámbito social. Es decir, cuando en el ámbito social las cosas van razonablemente bien, son más negociables las dificultades y las diversidades en el plano cultural. Vaya, Menche. Bueno,
En buena medida, uno de los problemas que me suele pasar es que muchas cosas suele coincidir con Xavier, y en esto también, pues, después de muchos años de andar juntos, al final hay cosas que se nos pegan, yo creo, ¿no? Yo pienso también que la experiencia, tanto la nuestra como la de los países, como la de otros países con una tradición migratoria bastante más larga que la nuestra, nos muestra que tenemos que aprender a trabajar con las dos patas, que trabajar solo con una suele producir problemas, ¿no? Con el ámbito de lo social y con el ámbito también de lo que algunos sociólogos y así suelen llamar societal, o lo social y lo cultural, ¿no? Ahora bien, yo me inclino, evidentemente, en parte también por mi experiencia propia y por de dónde provengo. Pues provengo de una organización antirracista, pero previamente del movimiento sindical, con lo cual, pues todo lo que tiene que ver con el movimiento obrero, etcétera, etcétera, pues tiene un gran peso en la manera en la que yo veo la sociedad, ¿no? Me inclino por pensar que la fuerza estructurante de lo social es determinante, ¿no? Y ello a pesar de los cambios que se están dando en las sociedades del ámbito europeo en las que estamos insertos, ¿no? Es verdad que estamos sufriendo una aceleración tecnológica y financiera que trastoca mucho el funcionamiento de las sociedades en las que vivimos, que trastoca desde las formas de representación y gestión de lo público a las formas de discusión y de debate, y el papel también de las organizaciones intermedias. Todo eso está trastocado y profundamente trastocado en este momento, ¿no? Pero a pesar de todo, sigo pensando que, aunque algunas de las religiones políticas de la izquierda pues en este momento están ya absolutamente de capa caída, sigue el trabajo y lo social sigue teniendo una gran fuerza estructurante. En lo que a mí por lo menos me permite ver mi cabeza, las cuestiones relacionadas con el trabajo, con el paro, con la vivienda, con las prestaciones sociales, con el sistema de seguridad social, con el sistema sanitario, tienen una enorme fuerza estructurante, estructuran una buena parte de nuestra vida. Entonces, eso yo creo que le tenemos que prestar una enorme atención. Eso no quiere decir que no haya, obviamente, otras dimensiones culturales e identitarias, costumbres nuevas que chocan con otras que a nosotros nos parecen, vamos a decir, normales, la irrupción de religiones o de formas de religiosidad que chocan con los grados de secularización alcanzados en nuestra sociedad, la relación con las lenguas oficiales existentes, que también es otro de los problemas que hay, que no sean importantes. Son evidentemente muy importantes, lo son y mucho, y en momentos concretos pueden también ser de alguna manera determinantes, ¿no? O por lo menos alcanzar un grado de presencia en el debate público muy importante. Las cuestiones estas societales forman parte también, evidentemente, del debate cultural, pero convendría, a mi juicio, no dejar de lado, no menospreciar la fuerza estructurante que tiene todo lo que afecta a las condiciones de vida y existencia del grueso de toda la población, de cómo funcionamos nosotros en la vida diaria, ¿no? Y luego otro elemento que me parece importante también resaltar, que todo lo que hablemos de procesos de inserción de las personas inmigrantes en la sociedad, de procesos de integración deseables, etcétera, tienen que ver con los propios procesos de construcción y reconstrucción del conjunto de la sociedad. Son una parte de la construcción y de la reconstrucción de esta sociedad. Por lo tanto, no es algo aparte, no es algo que podamos decir, no, tenemos una serie de problemas que afectan al paro y a no sé qué, y a una parte de la población, y hay unas capas, hay unos cuantos, a los cuales pues habrá que insertar socialmente o integrarlos de manera conveniente, como si fuese un elemento aparte y dejando todo ello en su mano. No, me parece que es completamente ridículo pensar que dejado ese tipo de procesos en manos de quienes están jorobados, de quienes están bajo leyes especiales, como puede ser la ley de extranjería, vayan a tener éxito. Eso forma parte del trabajo del conjunto de la sociedad, y todo lo que tenga que ver con esos procesos de inserción social forma parte de la
inserción del conjunto de la sociedad y de la construcción de la sociedad deseable que queremos. Forma parte de nuestros proyectos. Por lo tanto, eso tiene que formar parte del conjunto de proyectos de inserción y reinserción de la totalidad de la sociedad. Hola, buenos días. Pues estando de acuerdo con los dos, voy a introducir un matiz aquí como antropóloga, si me permitís. Estoy completamente de acuerdo que es una dicotomía falsa la que se establece entre estas dos cuestiones, pero no creo que haya que priorizar uno sobre otro porque están absolutamente entretejidos y se producen de manera a veces simbiótica, diría. ¿Por qué creo que se monta toda esta dicotomía o toda esta idea de que hay dos patas y qué priorizamos o qué no priorizamos? Pues por una cuestión muy simple, que es que no se entiende lo que es cultura. Es que es algo tan básico como esto, que el concepto de cultura que manejamos no acaba de entenderse. Así que, retomando a Díaz de Rada y a un precioso librito que tiene que se llama Cultura y Antropología y otras tonterías que os recomiendo leer, diría que tenemos que entender de una vez que la cultura no es una propiedad de las personas, la cultura no es una propiedad de los territorios, tampoco de los grupos, tampoco de las naciones. La cultura es una propiedad de la acción de las personas y desde aquí yo creo que la dicotomía la rompemos totalmente. Es decir, que para ver la cultura, la unidad de análisis no es el individuo ni es el grupo, son los contextos de interacción. Eso es lo que es cultura, contextos de interacción, reglas puestas en juego. Con lo cual, desde esta mirada, yo entiendo que la dicotomía que se puede establecer entre lo social y lo cultural desaparece. Ahora, otra cosa es lo que ha estado sucediendo y de ahí entiendo perfectamente las reacciones a decir no, vamos a priorizar lo material o lo social. ¿Por qué? ¿Por qué lo entiendo? Y además ahí lo comparto. Pues porque yo creo que hemos entendido muy malamente que la cultura manda por encima de cualquier otra cosa y que es la causa del comportamiento humano. Y esto es culturalismo, fundamentalismo cultural o como ustedes quieran llamarlo, o la nueva retórica que justifica la exclusión social en las sociedades europeas, ¿no? Insisto, puede parecer una locura replantearse el concepto de cultura a estas alturas, pero es que no es un concepto arbitrario. Es que dependiendo de qué entendamos por cultura, acabamos haciendo un tipo de políticas u otras. Y la traducción práctica de lo que he dicho, a nivel de prácticas, de políticas, yo creo que, que ya lo conocemos porque llevamos un tiempito en la sociedad vasca con estas cuestiones, ¿no? No hacer ferias de las identidades, no hacer pedagogías al estilo Benetton, no hacer encuentros o diálogos entre culturas, porque las culturas no dialogan, y cuidar mucho los discursos, y cuidar mucho el ámbito incluso, me voy a permitir, de las imágenes. Es decir, las culturas no son bolas de colores, no son arcoiris ni lápices de colores. Creo que alimentamos una falsa entendimiento de lo que es cultura y ahí acabamos haciendo fundamentalismo cultural. Desde la propuesta que os traigo de entender que los contextos de interacción y las reglas puestas en juego ahí es lo que es cultura, bueno, que no lo digo yo, lo dice cantidad de gente a la que estudio, creo que la dicotomía se rompe, no creo que hay que dar prioridad, sino que hay que ver cómo se entretejen todas estas cuestiones en esos contextos de interacción, aunque por supuesto creo que el eje central de todo seguirán siendo derechos y deberes, o sea, ahí no, eso estoy convencida, ¿no? Pero habrá que ver en cada caso concreto cómo se entretejen todas estas cuestiones. Bueno, ya veis, yo creo que para el debate también hay diferentes posicionamientos que luego podremos incidir. Comentaba Andrea el tema de las políticas, y yo creo que es un tema también importante. Llevamos ya 10, 15 años con políticas públicas a nivel autonómico en materia de inmigración, de integración para personas inmigrantes, y yo creo que puede ser interesante que hagáis alguna reflexión en torno al balance, ¿no?, de esas políticas. Ha habido medidas que en sus inicios se pusieron en marcha y que siguen en la actualidad, y dispositivos que hoy en día existen, otros que tuvieron vigencia en años anteriores y que hoy ya no existen. Sí que me gustaría que pudieseis reflexionar brevemente, como es a lo largo de toda esta sesión, en torno a qué debilidades ha podido tener la política de inmigración vasca, y también en el ámbito también de las políticas públicas, qué programas o acciones se podrían activar. Y aquí muy concretamente me gustaría también, y sabiendo que los tres, y lo decía y no lo decía casualmente al inicio,
Los tres estáis participando, por ejemplo, en diferentes programas de las estrategias antirrumores. Sí que me gustaría también, al final, que pudieseis hacer una reflexión sobre la propia estrategia antirrumores, que entiendo que tiene cierto peso hoy en día en el País Vasco. No sé si es hablar de moda, pero sí que bueno, pues tiene peso y a los ayuntamientos también es un programa, una acción que les suele gustar, que les resulta atractiva. Y desde ese punto de vista, no sé, también que pudieseis reflexionar en torno a las potencialidades y limitaciones que puede tener una estrategia, una política pública como es la estrategia antirrumores. Agustín, ¿me vas a decir tú? Vale, va. Bueno, a ver, yo haciendo algunas cuestiones de balance, de elementos que veo interesantes, de otros que me parece que habría que reforzar mucho, pero habría que tener en cuenta también de cuál es el punto de partida, ¿no? En todo el ciclo migratorio que empieza en los primeros años 80 y que podríamos decir abarca hasta el final del año 2007, una de las cuestiones es que la cantidad de personas extranjeras asentadas en la comunidad autónoma siempre hemos estado por debajo de la media del Estado, ¿no? Es algo que es común a toda la cornisa cantábrica, desde Galicia hasta Euskadi, y tiene mucho que ver pues, con nuestros propios mercados de trabajo, con la inexistencia de la agricultura o ser una agricultura marginal, etcétera, etcétera. Un segundo elemento, que las personas asentadas aquí han sido fundamentalmente trabajadoras. No tenemos jubilados, no tenemos rentistas, a diferencia de una parte de otras zonas del Estado donde la presencia de extranjeros, jubilados, etcétera, etcétera, es considerablemente más grande. Aquí prácticamente no hay. De hecho, no tenemos prácticamente jubilados extranjeros en la CAP. O sea, eso es un hecho. Un tercer elemento, que estos trabajadores, antes también ya lo ha dicho Antonio Izquierdo, se han integrado en las franjas más bajas del mercado laboral, con altos índices de precariedad, salarios medios más bajos y con unas tasas de paro sensiblemente más altas que las de la población autóctona, ¿no? Estas tasas de paro más altas se han disparado en todos los 8 o 9 años de crisis desde el año 2008, ¿no? En el año 2008, en el segundo trimestre del año 2008, vamos a decir el primer impacto así un poquito fuerte de la crisis, la tasa de paro de personas extranjeras extracomunitarias en la CAP era del 9,35%. Era la segunda más baja de todo el Estado. En este momento, segundo trimestre del año 2016, la tasa de paro de las personas extracomunitarias de la CAP, que es prácticamente la mitad de las personas extranjeras afincadas en nuestra comunidad autónoma, es del 37,64%. Es la tercera más alta de todo el Estado. De ser la tasa de paro casi más baja, hemos pasado a tener la tasa de paro casi más alta de todo el Estado. Ahí hay una situación que me parece que es un problema que se le ha prestado, desde mi punto de vista, pienso que poca atención específica, vamos a decir. Un cuarto elemento, que se encuentran entre las partes más pobres de la sociedad, no solamente en el mercado laboral, sino también cogiendo en conjunto la situación social, ¿no? En todos los índices que se utilizan para medir pobreza relativa, severa, etcétera, etcétera, todo ese tipo de cosas que se suelen utilizar, los porcentajes de afectación son sensiblemente superiores a los de la población autóctona o a la que tiene nacionalidad española o a la que vino más antiguamente. El hecho de llevar tiempo se nota en bastantes casos, pues en salir de las situaciones, vamos a decir, más dramáticas, ¿no? Las familias conformadas por personas inmigrantes o encabezadas por inmigrantes forman parte en unos porcentajes muy grandes de los grupos de riesgo en cuanto a los análisis de pobreza, ¿no? Esto tiene mucho que ver también y muchos puntos en común con lo que pasa en otras zonas del Estado. Entro en los elementos que me parecen positivos. Yo creo que fue un acierto incluir en la prestación RGI a las personas extranjeras y de forma específica a las personas extranjeras que se encuentran en situación administrativa irregular empadronadas desde el año 99, desde cuando se empieza a discutir después de la recogida de firmas y la primera ILP, no la de Maroto, que la de Maroto es una ILP de recortes y la ILP del año 98-99 era una ILP de ampliación de derechos y de dar un salto con respecto a las políticas que había de carácter provisional que había puesto en marcha el gobierno vasco.
Creo que de forma consciente o no, eso ya se tuvieron en cuenta las especificidades del proceso migratorio, que el proceso migratorio prácticamente hasta el año 2007, y creo que se ve muy bien también en la encuesta sobre migración hecha por el INE, en la encuesta de migrantes hecha en el año 2007, que el alto volumen de irregularidad ha formado de manera estructural parte del proceso migratorio en el conjunto del Estado. Y el pase de la irregularidad a la regularidad ha formado parte de ese proceso. Por tanto, creo que eso fue un acierto. Ya digo, consciente o no, no me meto en eso. Recogía lo mejor de la ley de extranjería. La ley de extranjería la hemos criticado 1000 veces, todas las leyes, desde la 785 a la 2-2009. Pero es verdad que en la reforma del año 2000, en la ley 4-2000, se introducen una serie de elementos que todavía perviven y que actualmente los defendemos como muy positivos. Uno es el artículo 12, el artículo 14, el que permite acceder a la asistencia sanitaria, el 14, el que permite acceder a las prestaciones sociales básicas, todo lo que tiene que ver con los permisos relacionados con el arraigo social, arraigo laboral y arraigo familiar, que hoy decimos, por favor, no me toques esto y Santa Rita, 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 que no me lo toquen, ¿no? Que en el año 2000 lo criticábamos y sobre todo cuando pasó de 2 años a 3 años el arraigo decíamos, hostia, ¿qué es esto de que pase un año más, ¿no? Y hoy decimos, joder, 3 y que no me lo toquen, ¿no? Pero bueno, creo que se recoge eso, que es de lo mejor que ha habido en ese momento en la ley de extranjería y también en las posteriores sentencias del Tribunal Constitucional. De momento se ha mantenido y espero que se mantenga. Hoy he visto en el periódico, viniendo aquí, que Borja Samper ya amenaza con que una de las iniciativas que van a impulsar en el Gobierno vasco es la reforma de la RGI. Me imagino que no será el mismo tipo de reformas que van a impulsar o hecho en base a los estudios de Xavier, sino probablemente irán por la vía, aunque igual endulzada, de su compañero Javier Maroto, ¿no? Creo que fue un acierto que hubiese una dirección de migración y que se impulsase una red de técnicos municipales. Yo, por lo menos de lo que conozco el balance de Guipúzcoa, me parece que ese balance es muy positivo. Conozco menos el de Vizcaya, conozco algunas cosas de Vizcaya, pero el de Guipúzcoa me parece que la red de técnicos municipales y la red de técnicos en las mancomunidades fue un acierto. Y el apoyo prestado en su momento y que no se ha cortado, otra cosa es que me parece que hay que reforzarlo, es un elemento positivo. Tengo un sabor agridulce con respecto a la reforma sanitaria de Ana Mato. Se mantuvo y se mantiene el derecho de las personas en situación administrativa irregular empadronada, pero se introdujo el tiempo de padrón de 1 año que anteriormente no existía y creo que sería el momento de volver otra vez a una situación en la que el tiempo previo de 1 año de padrón pues no se fuese necesario. Yo creo que no se le ha prestado suficiente atención a las evoluciones del paro, a la precariedad de la población trabajadora inmigrante, que creo que es muy grande, y que no se ha tratado de forma específica. Creo que merece la pena que pensemos sobre ello y le demos una vuelta. Creo que es necesario hincarle el diente al tema y que no se puede dejar al albur del sistema de prestaciones sociales. Es decir, bueno, tenemos ahí un problema, pero como tenemos un buen sistema de prestaciones sociales, pues el choque lo paramos. Me parece que leches, porque por el lado de las prestaciones sociales es donde nos vienen una buena parte de los problemas, de los rumores, etcétera, etcétera, que decía antes Gorka, ¿no? Y yo creo que a lo anterior también pues añaden nuevos problemas, ¿no? Que tienen que ver con forma genérica pues con lo que podríamos denominar costumbres conflictivas, que tienen que ver con una mayor presencia de lo religioso identitario en el interior de una institución pública como es la escuela, que vamos a tener, hay en ese sentido probablemente en los años venideros tensiones que hasta ahora pues han sido de carácter muy individual. Se han dado pasos y está bien, pero me da la impresión de que a la vista de los problemas y de la experiencia de otros países, Francia, Bélgica, Gran Bretaña, Canadá, etcétera, yo creo que cabe esperar que hay
vamos a tener unas ciertas tensiones, ¿no? No están al margen de otras, tienen que ver con la relación de lo público, de la política institucional y las religiones, y vuelvo a insistir sobre los problemas de base que tiene el Estado. Es un Estado chuchurrío en cuanto a todo este tipo de cosas, de aconfesionalidad discriminatoria, nunca claro, y que eso de una manera u otra se refleja. El Lehendakari sigue yendo el día de San Ignacio a Azpeitia con su esto, ¿no? Pues luego pues tampoco nos extrañe nada que otros reclamen su presencia institucional, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, lo pongo así muy rápidamente como un ejemplo, ¿no? Yo creo que hay problemas previos igual muy profundos. Está la crisis económica, que ha dado un nuevo impulso a la consolidación de estereotipos y prejuicios contra personas emigrantes, y que han encontrado en los rumores un modo de difusión y de expansión, ¿no? Yo creo que hay un aumento de la etnificación y de la racialización de los problemas sociales, la tendencia a etnificar y racializar los problemas sociales, de competir por unos bienes más o menos escasos, está en aumento. Y en un marco en el que los vínculos sociales tienden a fragmentarse, las referencias culturales tienden a su vez a valorarse negativamente. Y se refuerza la precariedad y la exclusión de las personas que se identifican con esos rasgos, ¿no? Yo creo que sería conveniente, necesario, que el Gobierno vasco y otras instituciones se involucrasen activamente en la plataforma SAS, Zurrumurruen Aurkako Sarea, con todos los límites que sostiene. Yo creo que efectivamente esta experiencia tiene límites, de la misma manera que creo que trabajando desde el mundo del antirracismo, el trabajo que hace una organización antirracista tiene límites, que los planos son muy diferentes, el plano inmediato, los planos morales, los planos políticos, etcétera, y nuestra acción pues llega hasta donde llega, y muchas veces te encuentras con que pues lo que llegas es muy poco, poco, relativamente poco, que cuando hacemos este tipo de talleres pues podemos abarcar 20, 30 personas en un pueblo, que está muy bien que abarquemos esas 20, 30 personas en el pueblo, y pensar que pueden hacer un trabajo interesante posterior, siempre que consigamos manteniendo la relación con todas ellas. Pero a su vez eso, pues a veces con que te salga un titular en la primera página del Diario Vasco o del Correo diciendo la AGI crea un efecto llamada en Guipúzcoa insostenible, pues te ha destrozado el trabajo o te ha destrozado o te crea una serie de dificultades añadidas, porque tienes que explicar qué es eso el efecto llamada y mil historias, ¿no? O sea, yo creo que efectivamente tiene límites. Creo que es necesario hacerlo, y de la misma manera, y creo que toda la experiencia relacionada con el trabajo contra los estereotipos y los prejuicios muestra que hay una parte de ese trabajo que es muy importante, que se hace en la cotidianeidad y que tiene que ver con la vecindad, con la buena vecindad, con conseguir en el ámbito cercano buenas relaciones. En ese sentido, experiencias como Bizilagunak o otras cosas de este tipo me parece que son muy importantes, que se puedan realizar, con todos los límites, obviamente, que eso tiene. El tema antirrumores, etcétera, lo conozco perfectamente, pero recién entro o me han invitado a participar del proceso. Más visto desde fuera, comparto todo lo que ha dicho Agustín, no tengo ninguna duda de ello, ¿no? Yo quiero compartir otra preocupación que me parece que también afecta a la sociedad en general, pero afecta a las instituciones, y sobre todo creo que afecta a algo que ha resaltado también Agustín, que es a los técnicos, quienes lleváis trabajando muchísimos años en estas cuestiones, ¿no? Y me voy a centrar en el ámbito de las políticas que tienen que ver con la interculturalidad. A mí me preocupa, y me preocupa además mucho, la idea que se está imponiendo en general, la idea de la diversidad como un paraguas inmenso bajo el que se cobijan prácticamente todos los actores que desde su singularidad reclaman algo al poder. Creo que es un error. Creo que es un error crear lo que voy a llamar, si me permitís, circos de la diversidad, en los que concurren todos. En el circo viene todo, la diversidad cultural, la sexual, la religiosa, la funcional, la de género, etcétera. ¿Por qué me preocupa y por qué lo critico? Por dos motivos.
En uno no me puedo ni extender y requeriría de otro lugar, y es que creo que la cuestión cultural, bien entendida, es previa a todas las demás. No puedo meterme ahí. Ahora, mucho más importante, no vincular en exclusiva la diversidad a las personas migrantes, que yo creo que es algo que todos tenemos claro, tampoco significa diluir la experiencia y la situación específica en la que se encuentran estas personas, que les coloca muchas veces en un lugar de vulnerabilidad, cuando no de exclusión social, ¿no? Estamos hablando de personas que todavía no tienen derecho a tener derechos. Entonces, cuando la diversidad se convierte en ese circo, pues yo creo que este hecho es el que queda precisamente absolutamente oscurecido. Yo creo, y en eso también creo que hemos habido un camino recorrido importante, que habíamos entendido, nos ha costado, pero yo creo que lo hemos entendido, que la interculturalidad como propuesta sociopolítica tiene un eje clave, que es un nuevo modelo de ciudadanía y una democracia pluralista e incluyente. ¿Es casualidad? Lo dejo como pregunta, yo tampoco sé muy bien la respuesta, pero ¿es casualidad que justo cuando empezamos a aterrizar y a trabajar esta dimensión política de la diversidad, la interculturalidad de repente empieza a desaparecer del debate público? Lo dejo para la discusión. Es una crítica, dos cuestiones propositivas, dos cosas con las que, o dos herramientas, si queréis, con las que creo que ya contamos y que son una oportunidad para seguir trabajando en las cuestiones que tienen que ver con la interculturalidad. Hemos aprendido también que el ámbito privilegiado para las políticas de integración es el local, ¿no? La cotidianidad que mencionabas, ¿no? Entonces, hacer un llamado al artículo 1735 de la Ley de Instituciones Locales de Euskadi, donde se recoge la competencia de los municipios vascos en la gestión de las políticas de integración social. Pues aquí se abre una oportunidad para el trabajo que obviamente requiere de que se dote de recursos y de desarrollo normativo a este artículo. Y otra herramienta clave con la que trabajar, la Asociación de Municipios Vascos. Podría recoger, como en otros ámbitos además lo ha hecho magníficamente, y me refiero al ámbito de la igualdad, la asociación podría recoger la cuestión de la diversidad y de la gobernanza intercultural. Y es llamativo que en los ejes de la nueva política local 2015-2019 estas cuestiones no aparecen. Hay un pequeño vacío. Y yo creo que aquí hay que abrir y que es una oportunidad para trabajarlo, para introducirlo y entrar, ¿no? Y luego, por acabar, dos ámbitos que creo que con lo que llevamos rodados en Euskadi, quizás al principio no les dimos tanta importancia o fueron menos visibles, dos ámbitos en los que trabajar la cuestión de la interculturalidad, que a mí cada vez me resultan más claves, sobre todo uno de ellos, es el del deporte y el de la cultura. Y sobre todo el de la cultura, porque el ámbito de producción cultural es el ámbito de la producción de significados. Y yo creo que ahí tenemos un trabajo, un área para entrar a trabajar con una perspectiva intercultural que creo que puede hacer mucho en términos de convivencia, de cohesión social, en términos de evitar etnificaciones, etcétera, ¿no? Entonces, haría un llamado también a esos dos lugares, ¿no? Y aquí lo dejo. Bueno. Yo voy a empezar primero con el balance, y el balance pues se suele hacer casi siempre pues desde donde cada uno se sienta, ¿no? Eso es el síndrome del oncólogo. Bueno, hay otra formulación más interesante que es, solía decir un cura, Jesús Castanedo, el principio noseológico del culo. Es decir, vemos la realidad de donde aposentamos el culo, ¿no? Entonces, esto es importante porque yo creo que las diferentes miradas, de alguna forma, pues es conveniente generar un razonable puzzle con lo que se ha hecho todos estos años. Yo diría que el balance de las políticas de inmigración e integración que se ha hecho en Euskadi es razonablemente positivo o de notable en la última década o desde que en su momento se constituyó la Dirección de Inmigración. Yo creo que ha sido un error del último gobierno que no hubiera una Dirección de Inmigración, básicamente porque eso significa que se diluye en parte, la importancia que se le da, pero también se le quita visibilidad. Y luego falta, de cara a la centralización de las políticas, pues yo creo que eso ha sido, digamos, un error que en su momento se justificó en términos de presupuesto y en términos de que, bueno, pues que estábamos en una mala época, había que comprimir departamentos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo diría que en general un balance muy positivo,
tanto de las políticas que se han hecho como de los dispositivos, con algunos fallos pues más o menos comprensibles, entendibles, y esto al final es un proceso pues que, bueno, pues ya me imagino que esperemos que se reponga y que esto se mejore por un lado. Eso me parece importante. Por otro lado, yo creo que los dispositivos que se montaron también en su momento han funcionado perfectamente y quizá pues lo que habría que hacer es reforzar la red de técnicos municipales y técnicas municipales, porque me parece que es un excelente instrumento, ¿no? Y además yo creo que se establece todo un conjunto de buenas prácticas locales que luego tienen una capacidad de extender y de difundirse en el resto de municipios, de tal forma que en todos los lugares se acierta, básicamente, además se acierta en ámbitos absolutamente insospechados, y eso pues habría que, en principio, reforzar y se pudiera ampliar, o por lo menos una lógica de técnicos de mancomunidad como mínimo, que sería muy interesante. A mí luego el tema que me preocupa de alguna forma es el tema básicamente que puede ser el de la educación, ¿no? El de la educación y la política, por decirlo de alguna forma. ¿Cuál es el problema que tienen los ciclos políticos? Pues el problema que tienen los ciclos políticos es que son cortos y que normalmente se hace una política más que reactiva, yo creo que se hace una política cauta, recelosa. O sea, lo mismo te encuentras con un alcalde que durante una época ha estado pues propugnando, motivando y en un momento determinado apoyando a sus técnicos municipales y diciendo tenemos que hacer esto, lo otro, tal, como luego por un momento les entra una especie de vacío cósmico, se asustan, no sabemos por qué, y de pronto paralizan pues procesos que ya estaban muy consolidados. Entonces, estos altibajos tienen que ver mucho también con el juego político, ¿no? Y probablemente tenía razón Antonio cuando decía, pues bueno, pues habría que hacer políticas de Estado, no de gobierno. Es que en muchas cosas hay que hacer políticas de Estado, ¿no? En muchas cosas, y yo creo que es una de las que hay que hacer básicamente para las cosas que diré en el siguiente punto, ¿no? Yo creo que desde esa perspectiva la educación pues requeriría aquí una vuelta. En este país requeriría una vuelta, pero la desgracia que tenemos también es que tenemos un país muy difícil. Y de la misma forma pues que ha pasado en otras legislaciones, como ha apuntado Agustín, pues probablemente ahora mismo no conseguiríamos un consenso en la educación como el que se consiguió en su momento y retrocederíamos. Pero sí me parece que es importante simplemente para perfilar modalidades diferentes de movilidad ascendente, como decía Antonio. Yo creo que a situaciones diferentes hay que responderle de forma diferente y en educación es fundamental porque va a ser básico de cara a los siguientes años. Y ahí entró también con el tema del euskera, para meterlo de alguna forma de refilón y esto. Y luego ya, sobre otro tipo de cosas, pues habrá habido fallos, habrá habido errores, pero yo creo que el balance en general es muy positivo. Sobre la sensibilización, yo que soy un optimista antropológico, como un presidente que hubo en España, pero más o menos, soy un optimista antropológico, sí me empiezo a preocupar por una cuestión, y me empiezo a preocupar por la cuestión de que al final, pues oye, que esta es una sociedad que no atiende en principio y puede tener una estructura muy cohesionada, pero que en un momento determinado un 36% le votó a Maroto. Es decir, a mí esto sí me preocupa porque quizá pues no hay unas muestras de xenofobia, no está, pero siempre está latente. Hay un vídeo muy bonito de Achaga, ¿no? Con motivo de la campaña de Vitoria, donde dice, es que esto es algo que está en el ambiente, que es como el polvo, ¿no? Y luego de vez en cuando condensa. Bueno, pues de cara a esto sí me empieza a preocupar mucho los procesos de sensibilización y creo que tenemos que permanentemente estar al tanto. Yo, en principio, soy partidario desde el lenguaje políticamente correcto hasta las campañas antirrumores. O sea, todo lo que de alguna forma pare procesos de xenofobia o que la condensación de la xenofobia sea una realidad, me parece cada vez más importante, ¿no? El tema es,
¿Por qué? Pues bueno, pues habrá que hacer red antirrumores para la gente que de alguna forma está concienciada y quiere argumentos o quiere estrategias para saber cómo actuar en contextos, pero también habría que hacer otras campañas, y aquí quizá tenemos que tener una cosa muy clara, y es que tener razón no quiere decir que tengamos que suponga tener éxito. Se puede tener mucha razón y en el fondo pues luego que nadie te siga. Entonces habría que hacer una especie de marketing a la carta, y creo que aquí hay que empezar a hacer una serie de procesos de divulgación de mensajes y campañas muy pegado al suelo y dirigidos a diferentes tipos de público, porque vemos que en un sitio donde no hay, al final sale. Y sale porque probablemente era persistente, es aquello que se habla de la xenofobia difusa, ¿no? De lo que no, que eso está, y luego lo que no podemos permitir es que eso llegue a la institucionalización. Desde esa perspectiva yo creo que una red como la de ZAS es fundamental, y cuantas redes haya por ahí, Y entonces luego, ya hablando de algunas cosas que las que habéis comentado, yo estoy bastante de acuerdo con que, bueno, pues la estructura local puede ser un sitio donde realmente se hagan, y ahí la ley municipal yo creo que permite esta posibilidad. Yo creo que eso me parece fundamental. Y bueno, cuantos más prescriptores de opinión consigamos, pues mejor. Y nosotros tenemos que llegar a esos prescriptores. Ayer mismo yo participé en un grupo con gente que se dedica al fútbol y al rugby. Padres y madres que se dedican al deporte escolar. Y dices, bueno, pues en todos los sitios hay una materia muy favorable a que surjan también una especie de anticuerpos, o que no se generan en ámbitos de impunidad. Entonces a mí me parece que es muy importante todo lo que sea sensibilización, y yo ahí en este momento reforzaría toda la red. Ahora reforzaría básicamente en la estructura de técnicos municipales, que yo creo que es una estructura que en el día a día puede llegar donde no se llega con este tipo de estrategias. Ya han salido, hablábamos de deberes, han salido cuestiones y yo creo líneas bastante claras, ¿no? para reflexionar. Y partiendo de ello también, Xavier, tú ya apuntabas algunos temas claves. Sí que me gustaría ahora que pudieseis incidir en cuáles son, al final este es el título de las jornadas, los principales retos que veis a día de hoy. Antonio planteaba 4 para el Estado. En el País Vasco, a corto, medio plazo, ¿cuáles son los retos que veáis que son urgentes y que son prioritarios? Y a plazo largo también, ¿cuáles son esos retos? Y os pido también brevedad y concisión, si es posible, pues para que luego podamos comentarlo también entre todos y todas. Andrea, si quieres. Sí, yo me voy a centrar... ¿Esto? Ahora, me voy a centrar, me permitís, en lo que sé, sobre todo, que es de la cuestión de las políticas de interculturalidad, y lo que traigo un poco es pensando en abrir posibilidades, discurso y experiencias después de la crítica que he hecho antes, ¿no? Y aquí propongo mirar a Latinoamérica, no mirar tanto a Europa, que a veces miramos mucho, y mirar a otras experiencias que ya sé que histórica, social y políticamente son muy diferentes, pero que llevan trabajando con la interculturalidad también muchísimo tiempo, y creo que podemos aprender mucho. Y desde allí yo diría que nos encontramos ante 2 maneras de trabajar esta cuestión y tenemos que decidirnos. Podemos trabajar la interculturalidad naturalizando y armonizando las relaciones culturales a partir de una matriz hegemónica dominante, que sería una interculturalidad funcional, si queréis, o podemos decantarnos por una interculturalidad crítica que denuncia el carácter político, social y conflictivo de las relaciones culturales, ¿no? Y aquí la cultura es un campo de batalla ideológico y de lucha por el control de la producción de significados, ¿no? Y yo creo que tenemos que entender, y desde Latinoamérica nos lo enseñan, que las diferencias culturales ni son naturales ni parten de la etnicidad, ¿no? Son fenómenos construidos y son fenómenos reproducidos, y se reproducen desde una experiencia de la persona, una experiencia subjetiva, que es una experiencia muchas veces de colonización y de subalternización social, política y cultural, ¿no? Y esto que estoy diciendo se está diciendo en otros ámbitos, como por ejemplo el del feminismo. No creo que suene tan lejano, ¿no? Esta cuestión de la diferencia colonial casi no ha aparecido en nuestro contexto unida a la cuestión intercultural, o ha aparecido muy poquitín, ¿no? Y creo que sería interesante. ¿Por qué? Porque tampoco podemos dejar que la interculturalidad o las políticas de interculturalidad
pues se queden en un asunto de voluntad personal, de la buena voluntad de mucha gente, que es verdad que hay mucha gente con muy buena voluntad, ¿no? No vale reconocer la diversidad incorporándola dentro del aparato nacional y a la vez promoverla como un particularismo externo a lo nacional. O sea, eso no vale, eso es hacer trampa. Y yo creo además que tenemos un riesgo de limitar la interculturalidad a la esfera de lo discursivo y de lo relacional, ¿no? Me parece limitado. Yo creo que hay que generar un debate real que ponga la interculturalidad, que no la deje en un plano utópico, si queréis, o en algo, ¿no?, de la buena voluntad de los ciudadanos. Y yo creo que tenemos que trabajar o podemos retomar esta idea de que si la interculturalidad apela a algo por encima de todo, es a los dispositivos sociales y políticos del poder. Y trabajar desde ahí. Yo creo que aquí hay un debate que se puede tener y, bueno, veremos qué pesa más, pesa menos, pero obviamente son dos caminos diferentes, ¿no?, los que se plantean. Y bueno, ahí recojo esa experiencia latinoamericana por traerla también a la sala. De cara a medio plazo, futuro y tal, pues dentro de esos flujos que hay, yo creo que pues, una cierta reactivación en Euskadi pues vendría razonablemente bien y a partir de allá no sé qué decir y vete tú a saber más o menos, ¿no? Pero cuando digo el vete tú a saber por una sencilla razón, ¿no? Porque yo creo que la inserción en el fondo va a ser siempre una inserción precaria, va a ser una inserción precaria en una estructura precarizante, ¿no? Y tendremos que repensar pues no solo qué es lo que va a pasar en políticas migratorias, sino qué es lo que va a pasar en políticas sociales y qué es lo que va a pasar en políticas sociales para toda la sociedad. Es decir, yo creo que la inmigración, que siempre es un buen termómetro, ¿no?, de cómo está la economía, cómo está el mundo y cómo están las sociedades, porque sin darnos cuenta, pues nos encontramos con que ya en 2010 había llegado un stock de población nicaragüense femenina que ya se había adaptado a la crisis. Y era la primera inmigración post-crisis que había llegado a Euskadi. Ya se había adaptado tanto que incluso ya no pedía ni papeles, solo pedía trabajo. Unas entrevistas que se hicieron desde Ikuspegi decían, nosotros ¿qué queremos? Trabajo. ¿Papeles? No, eso ya es hasta prescindible, que era la agenda básica a primeros de siglo, ¿no? Entonces, eso ya nos indicaba de cómo la adaptación se da inmediatamente en los procesos migratorios, a los contextos. Entonces, va a ser una inserción precaria, pero que nos va a obligar a pensar sobre a qué tipo de sociedad vamos. Y claro, nosotros tenemos una doctrina en este momento que es que hay que ir a la industria 4.0, pero nadie analiza lo que la industria 4.0 genera. Eso es como la economía colaborativa, qué bonita, pero solo genera paro. Y bueno, y algunas cosas más. Entonces, hay que pensar que esto nos va a traer un problema nuevo, o que se va a superponer a este, y es el de el juego amenaza, necesidad, que suele estar siempre sobre el fenómeno migratorio. O sea, hay una necesidad objetiva de población inmigrante para amplios sectores de nuestra sociedad, pero a su vez esto se vive como una amenaza social. Entonces, vamos a vivir también otra vez, y parece que estos procesos además ahora se van a intensificar. Se van a intensificar porque solo con ver lo que está pasando en países de nuestro entorno, pues te das cuenta de cómo cuando la Merkel dice me equivoqué, probablemente Merkel sabe que no se equivocó. Merkel ha perdido elecciones. Ella sabe que no se ha equivocado. Ella sabe que ha acertado y que es lo que tenía que hacer en este momento, y lo hizo incluso con la clase empresarial y acorde, y además con juegos perversos también para los posibles emigrantes del sur de Europa hacia Alemania, también utilizando como tapaporos. O sea, tenía muchas trampas lo que hizo, pero lo que hizo también estaba bien, ¿no? Pero no se equivocó, simplemente le han dejado de votar y se ha equivocado políticamente. Pero se va a equivocar políticamente todo el que explicite esto. Es decir, estas son de las cosas que se deben hacer y no se deben contar. Entonces, el tema
es que vas a tener una opinión pública siempre contraria a una necesidad objetiva. Entonces, este es un elemento que, os he dicho antes, que si hasta ahora no le daba mucha importancia, cada vez le doy más importancia. Entonces, aquí, en esta pasada legislatura, hemos fracasado por lo menos 3 veces en intentar poner en marcha el Pacto Social por la Inmigración. Hemos fracasado 3 veces. Hemos hecho 3 intentos serios de ponerlo en marcha y hemos fracasado las 3 veces, porque nunca era el momento político. No, es que si no conseguimos que todos los partidos se sumen, estamos perdiendo, ¿no? Estamos perdiendo el tiempo. Pero esto es lo que nos ha pasado y hemos fracasado 3 veces. Las 3 veces ha sido mejor no empezar porque no partíamos ya de entrada con el no de 2 fuerzas que estaban en el Parlamento. Con lo cual, pues bueno, también yo de cara a la sensibilización sigo pensando que el esquema por un lado, ámbito institucional, con el pacto hacia abajo y por otro lado redes como la de ZAS y la red básica, ¿no? La red básica social y del tercer sector hacia arriba, yo creo que es la mejor estrategia. Pero claro, el problema es que esta estrategia necesita que en un momento determinado, como decíamos hace poco, o como ha dicho Antonio, que esto suponga un pacto y una política de Estado. En nuestro caso, de Estadillo, pero bueno, de Estado. De Estado. O sea, requiere eso. Claro, este tipo de cosas para que se den, realmente es que es difícil. Pero esto es lo que exigiría. A mí sí me parece que en este momento esto tiene que ser fundamental, hacer una pinza entre las 2 cosas. Yo desde esa perspectiva pediría al siguiente gobierno y esperemos a la siguiente dirección de inmigración que se movilizara todos los esfuerzos en conseguir esta pinza. Básicamente viendo cómo afrontar este divorcio entre necesidad y amenaza. Luego ya, lo que sea necesidad, cómo se regule el mercado laboral, cómo vayamos hacia la precarización creciente, cómo pues, los ricos están en su fase de secesión y se lo quieren llevar todo, cómo el resto de gente va a adaptarse también a la baja. Es decir, todo esto, pues bueno, será lo que tenga que ser y esto ya será cuestión de luchas políticas, todo es cuestión de lucha política, ¿no? Pero evidentemente será una cuestión que habrá que debatir, pero desde luego en el ámbito de la inmigración me parece que es fundamental ese doble juego, esa pinza entre ámbito institucional por arriba que con un sirimiri permanente haga todo lo que tenga que hacer y tenga que, de alguna forma, acercar a todo el conjunto institucional, a todo el conjunto social, hacia el pacto por la inmigración y luego, por otro lado, desde abajo se reclamen a esto. Y a mí, desde luego, eso es lo que me parece. Y, desde luego, lo que sí soy partidario también es de reforzar y de primero mantener y luego reforzar todas las estructuras que surjan y que en un momento determinado sean básicas. Y el resto, pues bueno, el resto lo arreglaremos, o se arreglará, o con un nivel X de conflictividad, pues irá subsanándose. Pero yo creo que básicamente por ahí es por donde iría, que va a ser una incorporación precaria que va a traer rechazo social y cómo vamos a hacer frente a eso. O sea, lo que no podemos es quedarnos al margen de esos movimientos. Es decir, al final, si habéis leído y si no, os sugiero que leáis el capítulo del último informe, informe fue ese en el que yo participé, pero que lo dirigió Emanuel Subero, que decía qué sociedad saldrá de esta crisis, ¿no? Y ahí distinguíamos como 6 ámbitos, o 6 círculos viciosos de la solidaridad, por decirlo de alguna forma. Y desgraciadamente, yo creo que hoy por hoy hay mucha gente que se siente desamparada, hay desamparo percibido, hay desamparo vivido, y yo creo que a todo ese ámbito hay que darle mucha importancia, porque luego no podemos sorprendernos de qué es lo que ocurre, y desde luego demonizando tampoco pasa nada. O tampoco resolvemos nada. Entonces yo creo que es muy importante analizar esos círculos, pero yo creo que la sensación de desamparo es creciente y la sensación de desamparo de la población autóctona es muy mala señal para los procesos migratorios.
Bueno, vamos a ver, de la misma manera que se suele decir, y sobre todo en los últimos tiempos, que, no sé, por ejemplo, el trumpismo tiene como efecto que libera, no solamente por su acción, sino que su influjo permite la liberación de muchas palabras y de muchas acciones que van en una determinada dirección. De la misma manera, en Europa tenemos también esa situación, pues con otras organizaciones, como en el caso de Francia Evidente, que se nota evidentemente que la acción de determinados partidos políticos libera por abajo una serie de palabras, de acciones y de fuerzas que podían estar más o menos difusas y no acababan nunca de estar estructuradas. En este sentido, creo que aparte de lo que podamos hacer desde el punto de vista asociativo y desde el mundo asociativo, que me parece fundamental, que tenemos que seguir ahí al pie del cañón, lo que también en ese terreno puede hacer desde las propias instituciones, bien sean municipales, diputaciones y gobierno vasco, me parece fundamental. Nosotros hace cosa de un mes hicimos una asamblea en Guipúzcoa a la que invitamos a todos los partidos del arco parlamentario. Bueno, el PP no vino, pero vinieron todos los demás y les presentamos un programa muy sencillito en 5 puntos. En principio todo el mundo nos dijo que vale, que estaban de acuerdo, menos el PNV, que no veía una cosa del todo clara, pero bueno, más o menos se manifestaba en una posición favorable, ¿no? Yo voy a recoger los 5 puntos, algo ya he dicho anteriormente, pero tiene que ver con esto, ¿no? Me da la impresión de que a corto plazo, efectivamente, en esta legislatura o en estos próximos 4 años, si se le hincase efectivamente el diente a estas cuestiones, me parece que sería un paso muy positivo. Uno, la necesidad de que exista una ley integral, por una puñetera vez que empecemos a trabajar a favor de una ley integral en contra de las discriminaciones, ¿no? Que abarque ámbitos diversos, como puede ser el acceso al empleo. Si cogemos la encuesta del EPIE del 2014, aparece en bastantes de las nacionalidades manifiestan en porcentajes muy significativos la idea de que mi acceso al empleo está limitada porque me siento discriminado. Aparecen otras cuestiones, tengo dificultades con la lengua, mi cualificación profesional a veces no es la adecuada, etcétera. Pero esa sensación de 25-30% de los senegaleses, 30% o 30 y pico por ciento de los magrebíes que dicen, no, es que me discriminan por ser magrebí, es que ya cuando me ven ya estoy... Ya me siento fuera de esto, ¿no? O un porcentaje incluso mayor en el caso de los bolivianos, ¿no? O sea, ahí tenemos un problema. Por lo tanto, yo creo que ahí le tenemos que hincar el diente a este problema de las discriminaciones y sería bueno, una, que es el acceso al empleo, 2, el tema de la vivienda, que también existe. Los testings que se han hecho, que no tienen un valor, vamos a decir, de gran trabajo científico hecho desde la sociología, pero sí nos muestran que efectivamente hay unos tapones considerables a la hora de poder acceder a vivienda, poder acceder al alquiler de habitaciones, incluso desde el alquiler de habitaciones a las prestaciones sociales, ¿no? Todo el tema de acceso a los servicios públicos o a la publicidad en los medios de comunicación o al ámbito del ocio, etcétera, ¿no? Hay bastantes campos ahí donde vemos en lo cotidiano que los elementos discriminatorios existen. Entonces, desde el ámbito institucional sería bueno hincarle el diente a eso y poder efectivamente trabajar un marco global, y si somos la primera comunidad que hace ese esfuerzo, pues bueno, pues que en algo seamos también los primeros. Aquí la tendencia suele ser a compararnos con otras zonas del Estado y siempre salimos ganando. Decimos, joder, mira tú, tenemos 12% de paro y es que en Murcia tienen un 26%. Joder, pues estamos cojonudos. Sí, hombre, claro. Estamos cojonudos, pero los 12% que están en paro no están cojonudos, ¿eh? O sea que seguimos. Entonces, pues vale, pues hagamos las cosas y efectivamente tomemos la delantera si es que tenemos que tomar en ese sentido, ¿no? Creo que sería necesario llevar adelante un plan de inserción sociolaboral para el colectivo de trabajadores y trabajadoras migrantes. Ya he dicho anteriormente que las cifras se nos han disparado desde el año 2008 hasta el año 2016, partiendo del 9,35% hasta un 37% de paro de las personas extranjeras residentes en este momento en la comunidad autónoma, ¿no? Y yo creo que
pienso, como antes también un poco ya he dicho, que no le hemos dado, no lo hemos puesto o no le hemos dado suficiente importancia a esto, ¿no? Y dentro de eso yo creo que tenemos que tomar muy en consideración a las empleadas de hogar. Representan, si cogemos las cifras de 2015 de concesión de autorizaciones de trabajo en el ámbito de la comunidad autónoma, me parece que son muy significativas. En el año 2015 se concedieron 146 autorizaciones para trabajar en el sector agrario marginal en la comunidad autónoma, 285 para trabajar en la industria marginal. La gente tiene grandes dificultades para entrar en la industria, aunque nuestra economía y el Eusko Jaurlaritza sigue insistiendo en que nuestro fundamento de la economía tiene que ser la industria, y ahora es el 4.0, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vemos que luego en los permisos de trabajo de los extranjeros son 264 en un año para trabajar en la industria, ¿no? O sea, es miseria. A su vez, tenemos 285 para trabajar en la industria, 264 para trabajar en la construcción. Que vemos, claro, si lo comparamos con años anteriores, es que es una bajada, pero absolutamente brutal, el trabajo en la construcción. Y a su vez tenemos 7.400 para trabajar en servicios, y cerca de 1.500 sin clasificación. En el sector servicios, cerca del 80% son para empleadas de hogar. O sea que de estos 7.400 permisos de trabajo para trabajar en el sector servicios, que fundamentalmente van a dos ámbitos, que son empleadas de hogar y hostelería, el grueso, el 80%, se los llevan las empleadas de hogar. O sea, creo que le tenemos que prestar una atención muy específica a este sector. Cuando hablamos de la industria 4.0 y que los grandes cambios estructurales que va a haber, nos tenemos que seguir dando cuenta que la gente va a seguir necesitando cuidados, que la gente va a tener que seguir yendo al bar a tomarse un café. O sea, que va a haber un ámbito amplio de servicios necesarios para la vida diaria que van a estar ahí. Que la gente, aunque sea un informático del copón de la baraja, toma café. Y cuando le entra el Alzheimer, pues necesita cuidados, joder. Entonces, ahí hay un sector en el que, con todos los problemas, vamos a decir, ha sido abocado, se ha metido ahí a una buena parte de los trabajadores y trabajadoras migrantes, pero me da la impresión, y empalmo en parte con lo que te has dicho anteriormente, Antonio, con lo de que tendríamos que prestar una especial... ¿Dónde están insertados socialmente? ¿Dónde? Pues dedicarle ahí una atención un tanto específica. Aparte de que hay unos problemas muy concretos, que para el 1 de enero del 2018, en el ámbito de las empleadas de hogar, se tiene que facilitar la formación específica para que puedan desarrollar el cuidado de personas, y hay muchas trabajadoras extranjeras que no lo tienen. Por lo tanto, eso hay que facilitar que así se haga y hacer ese tránsito de la mejor manera posible, ¿no? Creo que hay que reforzar el sistema de protección social y recuperar los recortes que se hicieron en el año 2011, bien sea con la rebaja del 7% que se hizo en su momento de la prestación RGI, o con el paso de 1 año a 3 años de empadronamiento necesario para poder percibir la prestación. Creo que ahí tenemos que volver a discutir eso cuando pongamos encima de la mesa. Ya sabemos que el PP nos va a tirar para atrás esto. Ya sabemos que hoy, como dice Borja Samper, he metido una iniciativa legislativa para discutir de la RGI. Ya sabemos que nos va a tirar para atrás. Va a decir que los extranjeros 5 años de padrón y que los que están en situación irregular fuera, como ocurre en toda Europa, que es así. O sea, que tampoco nos extrañemos, que efectivamente es así. Pero tampoco tenemos por qué ir hasta esos límites o lo que plantea el Frente Nacional. Yo cojo el programa del Frente Nacional en Francia y en este momento lo que plantea, evidentemente, es expulsión de todos los que están en situación irregular, y a saber, y luego otra medida que plantea muy concreta es que todos los que están en situación regular, pero vayan al paro, al cabo de 1 año de prestación, a tomar por saco, se les expulsa y fuera. Al margen de que tengan derecho a percibir 2 años o más tiempo, sino que al cabo de 1 año, patada y te vas de aquí, ¿no? ¿Vale? ¿Queremos eso? Pues si no, pues combatamos en el otro terreno, y además podemos intentar algunas cosas mejorarlo, ¿no? En el ámbito de la asistencia sanitaria me parece lo mismo. O sea que se ha mantenido, pero tenemos el año de padrón, que antes no teníamos. Bueno, yo creo que vale la pena. Yo ya sé que hay recortes en el ámbito sanitario
y que probablemente todo esto sea muy difícil. Acabo de tener una amiga que ha estado ingresada durante 2 meses en Osakidetza y ella me decía, joder, es que notas todos los días los recortes, ¿no? Es que lo notas en todo, desde lo más simple, el número de veces que ahora se limpia el baño, o sea, en todo, ¿no? Claro, nos van a decir, no hay dinero, pero bueno, yo creo que nos lo tenemos que pelear. Esto además teniendo en cuenta todos los datos que utilizó Osakidetza en su momento para hacer el recurso en contra del gobierno vasco ante el Tribunal Constitucional, en el que perfectamente distinguía las 3 situaciones de asistencia primaria, de asistencia especializada y de urgencias, demostrando que era más barato que los extranjeros en situación administrativa irregular y creaba menos problemas de salud pública estuviesen dentro del sistema que fuera el sistema. Y lo demostraba con datos económicos, cosa que él fue incapaz de hacerlo el abogado del Estado, que lo único que se limitó a decir era, funcionando con una especie de lógica de que si hay gente en situación irregular que se incorpora a la sanidad es más caro. Pues no es mentira. Es más barato tenerla dentro y bien cuidada, que no tenerla fuera y mal cuidada, y que vayan siempre al servicio de urgencias, que es el más caro de todos. Por tanto, tenemos margen de discusión y yo creo que nos lo podemos pelear. Y luego, pues lo que ya hemos dicho y creo que hemos repetido todos, lo de la Dirección de Inmigración, una interlocución única y el apoyo de toda la red de técnicos municipales o de mancomunidades, ¿no? No sé, hay otros ámbitos, pero bueno, si estos 5 se diesen pasos concretos, yo me daba con un canto de los dientes, la verdad, aunque sé que hay otros ámbitos como el de educación, justicia, menores no acompañados, etcétera, que nos van a salir todos los días y van a estar ahí, o sea que no los vamos a poder dejar nunca, o sea que, pero si en 4 o 5 se diesen pasos efectivos, me parece que habríamos avanzado mucho. Y luego pues no sé, viniendo de donde vengo, desde una organización antirracista, pues todo lo que tiene que ver con el nacionalpopulismo y con los neopopulismos xenófobos que se extienden por una parte importante de la Unión Europea, aunque todavía aquí no tenemos partidos políticos que recojan esa bandera, pues preocupa pues en la medida en que los barómetros que suelen hacer Gorka y demás, pues a veces aparecen ese tipo de ideas, hay camufladas, entre el 15%, que el 15-22%, un 15% que dice que cuando los inmigrantes están en paro, pues yo sería favorable de echarlos a todos a la calle. O sea, ese tipo de ideas están ahí. Lo que pasa es que nadie las federa, nadie les da forma ni tal, salvo Maroto en su momento, que consiguió darle en el ámbito de Vitoria, ¿no? Limitado. Pero lo hizo y no lo pudieron extender a otras zonas de la comunidad autónoma. Pero bueno, yo creo que tenemos ahí esto de ir en contra de todo lo que suponga ideas favorables a la extensión de los criterios de prioridad nacional, a la construcción de estados discriminatorios para una parte de la población, a esa especie de welfare chauvinismo que se está proclamando, en el que hay habitantes de primera categoría y habitantes de segunda categoría. Creo que tendríamos que combatirlo en las ideas y en todo lo que podamos, aunque igual políticamente tengamos un espacio, no sea tan claro el de la confrontación política, ¿no? Pero yo creo que eso está ahí y lo tendríamos que hacer. Para ir acabando, y si os atrevéis en 3 minutos, no os pido más, hacer 3 minutos 9 en total. Hacer futuro ficción. ¿Cómo va a ser Euskadi de aquí a 20 años? Incluso, no sé, pues desde cuántos Williams va a haber en el Atleti, lo que os ocurra, de forma muy, muy breve y concisa, lanzaros también a la piscina sin saber si hay agua o no, de ver, no había como era Euskadi 2020, pues vamos a un Euskadi 2035 a ver cómo lo veis. Quien sea. Venga. Bueno, no, yo no tengo ni idea. Tengo un amigo que tiene una frase muy buena que dice que las predicciones son difíciles y sobre todo las del futuro. Entonces, pues partiendo de esa idea, yo imagino que unos cae dentro de 20 años, o vamos a darle 30, pues debería tener un modelo razonable de integración y una política de inmigración
que estamos hablando de inmigración, debería tener un modelo razonable, debería tener la posibilidad de poder regular parte de estos procesos, en parte debería poderlo, porque yo pienso que, bueno, pues que al final Euskadi se llevará la cuota razonable de lo que pase en el resto del Estado y luego pues aquí se gestionará pues con sus diferencias, sus acentos y sus matices, ¿no? Pero yo creo que básicamente irá por ahí. Yo imagino un Euskadi dentro de 20 años o 30 años, me la imagino quizá demográficamente más corta, más pequeña. Debería hacerse una sana política de inversión en infancia y en familias, pienso, para quitar todas esas diferencias y todas las desigualdades que se heredan desde los 0 hasta los 12 años y desde los 0 a los 3 y desde los 3 a los 6 básicamente. Me gustaría que fuera así. Y luego en el resto, pues yo pienso que seguiremos más o menos como hasta ahora, sin grandes sobresaltos, con un porcentaje de inmigración que pues nunca sobrepasará, esto no lo grabéis, nunca sobrepasará del 12-15%, pero que puede llegar a esas cifras, ¿no? A esas cifras, que vamos a ver qué pasará con el reemplazo generacional y la gente necesaria para la tasa de actividad que no va a poder ser reemplazada con población autóctona. Bueno, pues eso también en 10-15 años va a ser una incógnita. Y definitivamente, pues bueno, pues me gustaría que estuvieran encauzadas varias cosas, ¿no? Una reforma buena en educación a la carta para atender estas situaciones diferentes. Y el resto, pues bueno, pues si hay convivencia muy bien y si no, pues una sana coexistencia. Bueno, empiezo por decir que en general con todas las previsiones nos equivocamos todos, pero bueno, a veces lanzar algunas cosas pues no suele estar mal, ¿no? Yo creo que vamos a seguir siendo una sociedad plural y probablemente más plural de lo que somos ahora. La emigración creo que va a continuar y también la emigración, y que vamos a seguir en esta situación dual, ¿no? De que va a seguir viniendo gente, otra cosa es las cantidades en las que venga y se va a seguir marchando gente de aquí, ¿no? Que combinaremos inmigración e inmigración en los próximos 20 años. Es muy probable que una parte importante de esa emigración que se va, aparte de la reemigración de los que ya vinieron y ahora reemigran a otros sitios, una parte van a ser también diplomados autóctonos, ¿no? Y yo creo que esa tendencia probablemente nos iremos cada vez más pareciendo a lo que ya se da en otras partes de la Unión Europea. El 7% de diplomados británicos emigra, más del 4%, entre el 4 y el 5% de diplomados franceses emigran. Tiene cada cual su destino. Obviamente los ingleses se van hacia Estados Unidos, los franceses parte se va a Canadá, también a los Estados Unidos, y una cifra muy parecida de alemanes diplomados también emigra, aunque reciben también inmigración de otros lados, ¿no? O sea, que esta tendencia a que ciertas capas jóvenes ahora que vayan a emigrar, me da la impresión de que va a formar parte de todo el contexto europeo, de una gran movilidad de ese tipo de personas, ¿no? Una segunda cuestión, creo que la globalización ha dejado de ser europea, por lo tanto Europa ya no marca, o marca muy de esa manera los contornos de la sociedad futura. Y menos si sigue tan profundamente dividida como se ha visto en la crisis del problema del tema del asilo y del refugio, ¿no? Ahora, seguirá siendo un lugar atractivo para una parte de las migraciones provenientes de África y Asia, parte de las cuales están ya en Europa. Yo creo que esta es una de las características, ¿no? Es algo que allí desde el año 2012, en el caso de Guipúzcoa, por ejemplo, se ve con mucha claridad. Con la prestación AGI, por ejemplo, ¿no? Pues ya se ha liquidado la AGI, pero el grueso de pakistaníes que vinieron a Guipúzcoa, los nepalíes, etcétera, no venían de Nepal ni venían de Pakistán, sino que estaban la gran mayoría en Gran Bretaña. Estaban ya en Gran Bretaña, el salto a Europa ya lo habían dado, hacía años. Y entonces el otro era una segunda emigración que se hacía a otra parte de Europa, allí donde pueda efectivamente tener en un momento determinado, bien sea perspectiva de trabajo, perspectiva
a través de la red social, familiar, de amistades, etcétera, pues que me pueda situar en unas condiciones de vida un poquito mejores, ¿no? Yo creo que esto me da la impresión de que va a continuar, porque una parte de esa emigración ya está en Europa. Está en Europa. Y por lo tanto vamos a tener ese movimiento que nos va a también seguir afectando desde otras zonas de Europa. Lo vemos en Calais. O sea, de los 7.000 que había en Calais, pues una parte efectivamente quería ir hacia Gran Bretaña, pero otros están allí parados intentando buscarse la vida pues allí donde puedan. Uno de los horizontes puede ser Gran Bretaña, pero también existen otros. Yo creo que vamos a tener que redefinir el ámbito de las prestaciones sociales. Me parece evidente que eso lo vamos a tener que hincar el diente y discutir más a fondo de aquí en una política a largo plazo. Y que vamos a tener que entrar en la discusión de las políticas de rentas mínimas. No sé cómo, pero las experiencias que se están dando ya en algunas partes de Europa, incluido en Estados Unidos, en algunas partes muy pequeñas, creo que probablemente van a marcar algo de camino, ¿no? de a ver qué pasa con estas políticas de rentas mínimas que en este momento las reivindican desde gente de izquierda hasta gente neoliberal pura y dura y de derecha casi en el lado de lo extremo, ¿no? Pero las experiencias que empiezan ya a marcar en Holanda, limitadas, Utrecht, etcétera, etcétera, en Finlandia, con el objetivo de que durante un año haya unas franjas de población con una política de rentas mínimas. También se discute en Francia de iniciar experiencias concretas en este terreno. Algo de todo esto me da que nos toca todo el ámbito de las prestaciones sociales y probablemente de 5 o 10 años igual no discutimos en los términos que estamos discutiendo ahora, o igual sí, igual tenemos que seguir discutiendo en el ámbito de 7% más, 3% más, un año de empadronamiento o 3 de empadronamiento. Sí le veo un problema a todo lo que se está discutiendo en este momento con este tipo de cuestiones, que es a que no introducen la variable migración, y a mí me parece fundamental. Esa variable no está metida en las discusiones, o por lo menos yo no la veo en todas las discusiones relacionadas con las rentas mínimas. Y me parece fundamental, porque nos va a chocar con las formas de Estado-nación que tenemos en Europa. Extranjero, no extranjero, dentro, fuera, etcétera, etcétera, nos va... Eso es como un misil. Entonces, las percepciones luego de la población y demás van a ser las que sean. Entonces, creo que eso va a estar ahí, pero me da la impresión de que si no introducimos la variable de la inmigración va a ser una discusión coja y que en algún momento la vamos a tener que meter. Creo que la ola, que la ola nacional populista y neopopulista xenófoba puedan ser contenidas, lo que no quiere decir obviamente que desaparezcan. Yo creo que habrá cosas probablemente que van a mutar, como ya lo hicieron en los años 70-80, pues organizaciones que pasaron del neofascismo pues al nacionalpopulismo directamente y abandonaron una buena parte, la parafernalia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, probablemente este tipo de mutaciones es muy probable. Estas mutaciones y que nos van a afectar a todo el ámbito de la alterofobia, yo creo que van a estar ahí. Lo que no sé es exactamente por dónde Cristo van a ir, pero me da la impresión de que las tenemos encima de la mesa. Está el tema de la crisis del asilo y del refugio, que yo creo que ha dejado los fundamentos morales y políticos de la Unión Europea hecho unos zorros, y no se ve recomposición a corto plazo. Creo que los pánicos y los cinismos siguen siendo muy grandes, y esto nos va a seguir pesando en el futuro, también no solo en el futuro inmediato, sino también en el futuro a más medio plazo y de aquí a 10, 15, 20 años, ¿no? Creo que si hay conflictos en el mundo, esto va a seguir siendo una zona receptora de refugiados, pero de forma muy desigual y dispuestos a hacer todo tipo de negocios sucios, como la experiencia nos ha demostrado, ¿no? Pero creo que el asilo y el refugio va a seguir siendo necesario, eso no va a desaparecer, y que habrá que pelear por ello. Y yo espero que sea con menos cinismo, aunque no estoy muy seguro, dado el buen resultado que sobre todo en el Estado español el cinismo nos ha dado, ¿no? Gritamos ongi etorri refuxiatua cuando no tenemos refugiados, Y yo creo que el grueso de la población te puede decir, bien, ongi etorri refuxiatua, pero mientras no vengan, mientras no tengamos 9.000 por cada millón de habitantes, que tengamos 384 como tenemos ahora. Bueno, pues eso lo podemos tener. Pero si tenemos 9.000 o 16.000 como tienen en Suecia, pues ya me quiero ver yo con 32.000 refugiados en el ámbito de la comunidad autónoma
gestionando por parte del Gobierno vasco las prestaciones sociales, la habitación, la vivienda, etcétera, etcétera. Le veo con muchísimos problemas. Con 300 y pico por cada millón de habitantes, pues bueno, nos manejamos, ¿no? Pero hay, yo creo que grados de cierto cinismo hay y que sería bueno que veremos a ver si se mantienen en él. Creo que tenemos que pensar en los integrismos, que los integrismos religiosos van a aumentar su presencia y su influencia y que van a plantear pues probablemente cuestiones de cierta importancia de ocupación del espacio público y de probablemente confrontarse con el terreno en el que ha avanzado la secularización de las sociedades europeas y de la nuestra en particular. Yo creo que en el futuro de 10, 15, 20 años es muy probable que ahí también tengamos un terreno de discusión, pues ya veremos hasta dónde y cómo, importante. Y luego estarían las concepciones de la democracia, entre la democracia liberal y la democracia iliberal, ¿no?, que en este momento ya forma parte de la Unión Europea y no sabemos cuál va a ser el futuro. O sea, yo no sé si el futuro va a ser Polonia o va a ser Hungría o pues van a ser las democracias basadas en el humanismo igualitario, ¿no? Bueno, después de estas dos cabezas privilegiadas que tengo al lado mío y creo que bueno, apuntan a muchas cosas, yo no me atrevo, no me he traído las cartas del tarot y no me atrevo. Tres cosas. Yo veo una sociedad envejecida y cuando una sociedad está envejecida veo conservadurismo, veo dificultades hacia el otro, etcétera. Y ahí estoy de acuerdo con Xavier, políticas de familiares, políticas de vivienda, en fin, todo ese ámbito, pero te apunto como clave que creo políticas de género. Si no, eso no se mueve. Y yo ya, esto no sé, yo no es que lo vea, me gusta. No, no lo tengo apuntado. Y luego algo entra más en cómo me gustaría ver a mí esto. Creo que no sé si será así, pues me gustaría vivir me voy a quedar en Bilbao, como bilbaína, me gustaría vivir un Bilbao en el que ser, entre comillas, de Bilbao no pase por ningún tipo de fenotipo. O sea, el día en que a un jugador del Atleti nadie le vaya a dar la lata en una entrevista con si se siente más africano, más vasquito, más no sé qué, pues espero que llegue ese día. Realmente, ¿no? En que podamos ejercer ese derecho tan sano que dice Manuel Delgado, el derecho a la indiferencia. Y nadie te venga a molestar, ni un trabajador social, ni un antropólogo, ni un sociólogo, ni el que quiere hacer un circo, en fin, que nos dejen en paz a todos, ¿no? Pero muchas veces creo que me viene más un pesimismo y lo dejo con una imagen. Vuelvo a ver la película magnífica de Ridley Scott, de Blade Runner, y ahí os la dejo. Y digo, vamos hacia acá, hasta ahí. Muy bien. Mila esker, hiruroi, badaukagu tartetxo bat eztabaidarako, bai eskatuko nizueke alden eta laburrena izaten denbora askorik ez daukalako eta horrela jende gehiago parte hartu ahal izateko, beraz, zer baldin badago komentatzeko, badaukagu tartetxoa, bai, eskerrik asko. Bueno, la pregunta que iba a haceros yo ahora, justo la habéis contestado Andrea y Agustín, habéis dicho parte de ello, que era fruto de lo que estamos hablando. Desde la Universidad Pública del País Vasco, últimamente se está haciendo una apuesta importante por la renta básica universal, en el sentido justo de las dos cosas que estáis tratando, ¿no? El fomentar la igualdad de género, también el tener en cuenta a todas las personas que están aquí, que sean emigrantes o sean autóctonas, pueden disponer de una renta básica para cubrir las necesidades básicas y formarse a atender los cuidados. Y eso quería ver cómo lo veis, porque aunque se diga futuro, es una realidad que se está valorando ya. O sea, que se está reuniendo a la universidad con Europa, etcétera. Entonces, es una realidad que bien o mal tenemos que ajustarnos ya. Y que la perspectiva política que tenemos aquí, por parte de PP y Ciudadanos, es totalmente rechazo. Y los demás, pues algunos se casan más como Bildu, o el PNV, pues lo que también decíais, ¿no? Que pone sus peros, pero bueno, que no lo ve mal. Entonces eso por un lado, el ver cómo veis la renta básica,
a día de hoy, ya no solo a futuro, sino a día de hoy, con la realidad presente. Y luego también el decir eso, ¿no? Lo que también decía Agustín, que hoy en día, digamos que el sentido del hogar, las mujeres, sí que se está viendo cada vez más que nosotros somos integradores sociales, el hecho de la necesidad de que les acompañemos a la hora de la creación de cooperativas y este tipo de organismos para redistribuir la riqueza y también redistribuir el trabajo, ¿no? Pues porque esas cosas parece que no existen normativas que igual regulen y vaya a este mercado que siendo claro, también es verdad, nos ha afectado hasta a los profesionales de lo social. Todo el tema del certificado de profesionalidad de atención dependientes a personas e instituciones sociales nos ha matado, siendo claro. Pero bueno, eso es un poco todo. Bai, guardian. Nik galdera bat ingura dut hirigintzako ikuspuntutik ia zeozer aipatu aldu zuen, ikusi dut, bueno, zelan galan bai testu inguru baten beti kudeatu behar direla politikak, ez da, emigrazioari buruzko politikak, eta oso interesgarria Lutu jat, Andreak esandakoa, izuzen bere, testu inguru jakinetan, signifikaduak hor sorkuntza kulturalak edo egoteari buruz esandakoa, ez da, hau da, zelan ulertzen dugu gure ingurunea gauden lekuaren arabera, eta aizuzen ere Bilbon, bueno, lehen aipatu zuen bai, alde batetik badagoela pluraltasun oso handia, eta pluraltasun horren arabera kudeatu behar dela guztia, eta Euskal Autonomia Erkidegoan zehazmehatz badaukagu bereizketa igual oso nabarmena dana, aizuzen bere Bilbo inguruan, San Francisco, Zabala, eta Bilbo Zarra auzoetan emoten den egoerari buruz, eta horrek emoten duen irudiak eragin oso zehatza, oso agerikoa dauka komunikabidetan, eta jendeak emigrazioari buruz hartzen duen irudiaderi buruz. Eta alor guztiei dagokienez, ezta? Bai kultur mailan, sozioekonomikoan, edo alor askotan. Hemen Bizkaia eta hemengo ingurunean, sortzen emigrante asko ezagutzen doa, zaten doztezenak, beti bereiztu gura dabela euren burua, auzo horretan gertatzen danetik, ezta? Esateko, gu eskarelaku, zegoen Andra bat, moztak antropologa zan, edo egin zuela liburu bat, auzo horren egoerari buruz, eta esaten, bueno, izenburua zan, todo negro no igual. Eta nik uste dut ere horre, Frantzian bai, oso nabarmena hori, Frantzian askotan esaten da, ez dagoela migrazioa ez dela aztatzen, ez dakiz zer, baina badakigu askotan moten dan bazterketa baldie dalak dituriko horretan, ez da, hiri nagusien inguruko auzoetan izaten dela berez baztertutako lekuetan bizitzeagatik. Autoktona dan populazioak edo biztanleek bizitzen dabela bazterketa hori. Eta askotan esaten dan bezala, ez dala berez bazterketa kultural bat, edo identidade jakin baten araberakoa, baizik eta leku jakin baten bizitzeagatik emoten dana. Bueno, soy Claudia Manuel, la técnica de inmigración del Ayuntamiento de Bilbao. Quería comentar que estoy muy de acuerdo con Andrea cuando dice eso de que la diversidad al final nos está diluyendo. Este nuevo concepto que está de moda,
y que donde vamos a meter muchas diversidades, pero que lo específico se nos está un poco perdiendo. Y quería también comentar, a ver cómo lo veis, porque también creo que está contribuyendo el principio de la normalización. Y en este sentido quiero decir que este principio en el que en el que se vienen fundamentando todas las políticas públicas de intervención en esta materia desde hace ya muchos años, y que creemos en él, ¿no? y así lo estamos haciendo, en el sentido de que no estamos creando servicios específicos o paralelos, unos dirigidos a población autóctona y otros dirigidos a población migrante, pero creo que este principio mal entendido está haciendo que no estemos interviniendo de forma necesaria en algunos ámbitos, y creo que es lo que está pasando en temas de empleo o desempleo migrante. Entonces, creo que también en otros ámbitos, pero en el tema del empleo creo que está pasando. Está encendido. Igual a la primera que has planteado, ¿no? El tema de las rentas mínimas. El tema de las rentas mínimas. Yo tengo a mí me parece muy interesante las cosas que se están haciendo, tanto en el ámbito universitario como en los trabajos que estáis haciendo bastante gente de discusión y de profundización sobre el tema de las rentas mínimas, ¿no? Me parece que es absolutamente necesario y bienvenido sea ese trabajo. Me parecen importantes las experiencias que se vayan a poder hacer en Europa, lo poco que se está haciendo en los Estados Unidos, etcétera, para ver efectivamente qué es lo que van dando de sí. A partir de ahí, cuando me confronto con la realidad, me encuentro con un salto enorme entre la discusión de rentas mínimas para todos, etcétera, y a su vez con una realidad en la que yo la discusión que tengo más en concreto es si los extranjeros en situación administrativa irregular tienen que estar dentro del sistema actual de RGI o no tienen que estar dentro del sistema actual de RGI. Si tengo que recuperar o no el 7% perdido en el año 2012. Si la próxima reforma de la RGI tiene que pasar porque una parte vaya a Lanbide o se quede en Lanbide y una parte vuelva otra vez a los servicios sociales. O sea, me encuentro con una especie como de gran hueco, ¿no? Entre una discusión de rentas que me parece absolutamente necesaria y una realidad de lo diario y de lo pedestre que te come, que es la de, pues que me tengo que seguir peleando en la charla antirrumores con el jubilado que dice que, a ver, esto de que haya extranjeros en situación irregular cobrando esto que se cronifican percibiendo, y yo que llevo 40 años cotizando estoy cobrando la pensión mínima, ¿no? Y que ha venido y que encima está en situación irregular y nunca ha currado, sigue cobrando 650 euros, lo mismo que yo, y yo tengo que pedir el complemento de pensión, ¿no? Para llegar a los 710 euros. ¿Cómo se come eso? Es que yo he cotizado 35 o 40 años. O sea, ahí tenemos unas discusiones muy pedestres y luego las grandes. Me encuentro a veces con la dificultad de relacionarlas como es debido las dos. Me parece necesario seguir haciendo ese trabajo y ese estudio, y por otro lado me sigue pareciendo absolutamente necesario confrontar en lo diario con todo este tipo de problemas muy pedestres que nos solemos encontrar cada uno de nosotros todos los días, a la hora de solicitar la prestación como a la hora de poder defender que efectivamente los extranjeros puedan estar dentro, no tengan que estar con 5 años de padrón, etcétera, etcétera. Y luego, por otro lado, el otro elemento, que ya lo he dicho anteriormente un par de veces, es que probablemente la confrontación que vamos a tener probablemente sea con el intento de rebaja que va a impulsar el PP. No sé hasta dónde, pero yo creo que eso va a estar en lo inmediato. Con el tema de empleadas de hogar, me parece evidente que hay que dedicarle una atención muy específica.
Yo en lo que voy de inmediato y en parte cogiendo también la experiencia de Vizcaya es, en el caso de Guipúzcoa, pues es ir fortaleciendo el ámbito organizativo de las empleadas de hogar para que efectivamente se pueda ampliar su ámbito reivindicativo y de defensa de sus propios derechos, que a veces son, pues eso, todo el mundo es consciente de que el salario, partir del salario mínimo es un problema, de que la jornada laboral de 40 horas, pues la respeta quien la respeta, desde luego en absoluto en las que son internas, que en las situaciones de trabajadora interna, pues el control de las horas de trabajo, los descansos, o sea, las cosas tan elementales como descanso semanal, etcétera, etcétera, pues se te coloca en entredicho cada 2 por 3, pero que sin conseguir un cierto agrupamiento organizativo por parte de las propias trabajadoras me parece complicado. Creo que las centrales sindicales mayoritarias no consiguen entrar en ese terreno, pues las dificultades creo que están ahí, probablemente haya problemas mutuos, desconfianzas mutuas, etcétera, etcétera, pero me parece que es hoy por donde tenemos que ir, que es el reforzar el ámbito organizativo de las propias mujeres, que es difícil por su propia atomización. Uno de los problemas con lo de la cualificación necesaria es con todas las que trabajan internas. ¿Cómo Cristo haces que puedan efectivamente asistir a los cursos necesarios y cosas por el estilo, trabajando las 24 horas del día y diciendo que cómo que vas a salir 2 horas cuando, pues no sé. O sea, ahí tenemos, yo creo que sería esa parte de reforzar el ámbito organizativo. Bueno, yo voy a contestar 2 cosas. Sobre rentas mínimas, rentas básicas. Bueno, yo empezaría primero con el famoso dicho inglés de no echar el niño con el agua sucia. Es decir, que no estemos discutiendo sobre la idealidad de la renta básica y terminemos deslegitimando la RGI. Yo creo que eso es para empezar. Para empezar me parece muy importante. Creo que es un debate que hay que tenerlo claro, que socialmente hay que saber dónde estamos, y yo ahora mismo iría primero a reformar la RGI y que virgencita, que me quede como estoy. Ni tan mal, en principio eso. Segundo, reforzaría la idea del Lanbide y tercero, daría tiempo. Daría tiempo, así, hablando con sinceridad. Y la renta básica se impondrá como debate, pero creo que tampoco conviene meterlo ya en la agenda. Esto ya es una opinión propia. Ozuke aipatu duzun kontuaren inguruan, auzuen kontuen inguruan. Arrazoia daukazu, nik uste dut honelako auzoetan ematen den arazoa izaten dela zer egin behar dan, edo regenerazio sozial bat, ala regenerazio urbano bat. Zebiet dituzte arazo handiak. Hau da, zu regenerazio sozial bat egiten baduzu, gaur zer nolako publikoa bilatzen duzu, gentrifikazioa edo auzo diverso, kulturanitz, polit bat egiten duenak, eta horrek neurri batean dagoen jendea bota egiten du. Eta egiten baduzu hiri regenerazio bat, horrebe arrisku bat dauka, txukundu egiten duzu auzoa, baina dagoen jendea bota egiten duzu. Orduan, zango dut, honelako auzoetako interbentzioa beti zaila izaten da. Eta ni badakitor egon direla, hainbat saiakera, bai gauza bat bultzatzeko, bai bestea bultzatzeko, eta azken finean denetan zorion esango nizukenik, gero horrek aukin dezakezuk aipatu duzun arlo ilun eta itxusia. Honek balio izaten du gero estigmatizatzeko immigrazioa eta immigrazioaren irudi oker bat eukiteko. Baina, errealidadeak egin diren plan guztiei aurre hartu die auzo horietan eta planteatu diren hiri regenerazio plan guztiak ezin izan dira aurrera eraman, alde batetik, momentu horretan behar bada baliabide ekonomikoak ez zituztelako. Baina, bitartean, permititu izan du, jendeak aukin dezala, gune bat non elkarren laguntzarako apropos esan dadin. Zango dut, honepe, baditu bere argi ilunak eta oso zaila da ekitea nondik ekin, baina pentsatu behar duguna da, bai forma batean, bai bestean, zuk bilatzen baduzu gentrifikazioa, zuk publiko oso bat botatzen duzu.
sobran daukazu. Eta, hiri urbanizazio berri bateri ekiten badiozu, hor ere publikoa botatzen duzu. Eta egiten duzuna trasladatu publikoa toki batetik beste batera. Baina beste hori izango da gero ere izango da gune berdina edo replikatzen duenak konpondu gure izan duzuna. Orduan izango dut, hor zaila da. Honek ez du esan nahi gauzak itxi behar direla daude moduan. Ez nik uste dut dagoen jende edo biztanleria kontutan hartuta hor bilatu behar direla egokitzapenak. Sí, yo he visto que había dos manos que pedían, Juanjo, Maite. Os pido si hay algún comentario más, pues estamos ya en nuestro tópico fuera de tiempo, así que por favor, ya están diciendo que tenemos que irnos ya, así que con lo que sea comentar y vamos a comentar. A los mayores nos resulta difícil ser breves. No quería hablar de dentro de 20 años porque he tomado los apuntes que se los voy a dejar a mi hija. Porque 20 años. He tomado buenas notas de los retos a 4 años. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que decís, Agustín. Absolutamente convencido. Hablando de empleadas de hogar, que por cierto, Andrea sabe mucho también del tema, que alguna vez ya nos ha hablado a nosotros. Esto es decir, que además de lo que pasa en la realidad socio-bilbaína, por decirlo de algún modo, es que además hay fraudes legales, es decir, la ley no se cumple, y por tanto, que la ley no se cumple. Pero no lo muevas, No, en el sentido de que existe una ley para obligatoria dar de alta en la Seguridad Social y los empleadores hay que ver, habría que analizarse y fiscalizar si se está cumpliendo, que creo que no se está cumpliendo en un porcentaje significativo. Y después, básicamente, me dirigía a Xavier en lo siguiente. Yo tenía una nota tomada que decía, ¿qué valoración haces del Pacto Social por la Inmigración elaborado pero no validado? Lo tenía la nota escrita y lo has comentado, porque sigo pensando que es necesario. Es decir, el marco global sigue siendo absolutamente necesario, porque la resolución de los problemas puntuales a través de los ayuntamientos y tal, pues sí, es de alabar todas las iniciativas, pero es indudable que se necesita un empuje, digamos, político global de marco de actuación, porque además, ves, no voy a mencionar ahora algunos ayuntamientos que conozco creo que bien, los presupuestos y son los que son. Y por otra parte, pues no es tan fácil que, excepto que se desarrolle a través de mancomunidades, ese desarrollo de actividades específicas en relación con esos aspectos sea fácil, será difícil y por tanto me preocupa ese aspecto. No obstante, espero que a partir de la semana que viene, y sabes bien por qué digo que a partir de la semana que viene el tema vaya mejor, porque efectivamente incluso desde un punto de vista estructural o organizativo a lo mejor debieras de ser el director de inmigración y no un asesor. Voy a entrar a tu club dentro de poco. Bueno, yo intentaré ser breve. 2 preguntas. Una para los 3, que mencionaba Andrea, un punto que me parece fundamental, que es el tema de los conceptos y el discurso, y que se transmite o se refuerza a través de los medios de comunicación. Tengo entendido que en Euskadi hay una especie de pacto en el tema de pacto entre los medios en cuestión de temas de género. Y quería preguntarles si saben de alguna iniciativa similar en cuestión de la inmigración. Y por otra parte, para Andrea, cuando hablas de mirar a otras experiencias como en América Latina, ¿tienes alguna referencia en concreto y que la compartas? Respecto a la segunda cuestión que me has dicho, si tengo referencias, si tengo países de referencia, pues porque he investigado en ellos, en alguno he vivido, como México, como Ecuador, también la situación de Chile, y porque una de mis temáticas de trabajo son las minorías indígenas y las migraciones indígenas en concreto. Entonces, desde ahí es donde yo entro al ámbito de cómo se trabaja la interculturalidad allí. Y diría que he ido aprendiendo también en las profundas discusiones que he tenido con líderes indígenas.
¿no? De cómo se ve esta cosa, esta cuestión desde los dos lados, ¿no? Entonces ha sido ahí. Luego, por supuesto, aparte de la literatura, que es maravillosa y que es muy amplia, ¿no? Y bueno, a mí me dan luz, me dan claves, me dan lo que he expuesto aquí, ¿no? Sin más. Y en cuanto a lo primero que comentas, a mí me quiere sonar que sí, ¿no? Que en algún momento se ha intentado esa cuestión con los medios de comunicación, pero desde luego es obvio que que cuando uno abre la prensa hay una serie de cuestiones que siguen estando ahí, ¿no? Para mí esto del discurso es importante. O sea, el día en que, no sé, recurro a Imanol Zubero, pero me parece muy interesante cuando dice que nos volvamos a plantear, y sobre todo cuando hablamos de términos de barrio, el mismo concepto de autóctono. ¿Qué es ser autóctono? Y dice Imanol, creo que muy bien, el que llegó primero. Y más en una ciudad como Bilbao, ¿no? Yo creo que es importante empezar y con los medios de comunicación entiendo que sería interesantísimo llegar a por ejemplo, que el Pacto Social por la Inmigración recogiese algo así, ¿no? Sí, recogía, pero vamos, como no todos los intentos aterriza. que ha habido han dado resultado más o menos igual a cero. Porque ha habido intentos, o sea, que ha habido reuniones con los directores de todos los medios de comunicación. Nosotros lo hemos hecho planteándoles incluso las recomendaciones sobre la base de las recomendaciones de los propios colegios de periodistas, con cosas muy, muy elementales. Y siempre te sacan la misma cuestión, el tema de la libertad de la libertad de expresión, la urgencia, quién decide poner en portada lo que nos... O sea... y luego que las empresas que los periódicos son empresas y que entonces pues hay que... Yo en ese sentido creo que el resultado... Mira, la portada que sacó el Diario Vasco con el tema de la AGI hace muy poquito, un elemento sí hemos conseguido, es que según salió la portada nosotros les llamamos por teléfono diciendo, joder, consideramos que esta portada es una metedura de pata. Y nos citaron al día siguiente. Nos dijeron, queremos tener una reunión al día siguiente. Eso hace 2 años no hubiese ocurrido. O sea, si no estás con ellos encima, evidentemente no te dicen al día siguiente, ven a tener una reunión con nosotros. En la reunión fue una discusión, vamos a decir, en términos muy amables, cordiales, pero evidentemente ellos decían que el tema era lo suficientemente importante como para sacarlo en portada. Nosotros pues insistíamos en que en portada los efectos políticos y demás que tienen algunas cosas pues pueden ser demoledores, ¿no? Pero bueno, o sea, eso yo creo que ahí hay un terreno muy grande. Y luego hay otro terreno que a mí sí me parece importante, es que algunos periódicos de referencia europeos empiezan a tener secciones que a mí me parecen interesantes. Lo que pasa es que no todos los periodistas están muy de acuerdo sobre eso. Pero a mí el trabajo que hace Le Monde con Le Décodeur o el trabajo que hace Liberación en la sección de Desintox me parecen... O sea, yo tengo los antirrumores sacados por Le Monde, que son 6 rumores hace cosa de un mes y que no los veo en ningún periódico de aquí. Nos quitan el trabajo, la reagrupación familiar, tal, 6 artículos. La decisión escrita en un editorial de que no van a publicar ningún artículo del Frente Nacional en toda la campaña electoral. Van a seguir la campaña electoral, pero no van a publicar ni un artículo. Y lo justifican en un editorial. Ya. Se pueden adoptar medidas. Lo que pasa es que lo de que haya secciones específicas, pues algunos periodistas no lo ven muy claro porque dicen que eso corta el trabajo del que no está en la sección. Pero bueno... Pero creo que algo por ahí se puede avanzar más de lo que se está haciendo aquí. Barkatu. Zorrotza izateagatik. Mil esker eta arratsaldera arte. Lautan mesedez puntuan hasiko gera. Mil esker.